Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿Sí me buenos escuchan? días. Muchísimas gracias. Qué bueno, Sí, sí quería te saber si me escuchamos. escuchan. Perfecto. Vamos a esperar un poquito más para que la gente se siga sumando. Vamos a esperar un minuto más y ya estamos empezando. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Primero voy a prender mi cámara como para presentarme. Si me están escuchando todos, ¿no? Hola, sí, 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 sí te te escucho. escuchamos bien. Perfecto. Bueno, los saludo. Mi nombre es Max. Yo soy un consultor de CloudApp, ¿sí? Del Departamento de Data e Inteligencia Artificial. Y nada, tengo el gusto de presentarles lo que sería esta presentación de data, ¿sí? Focalizada en el servicio de Glue. Así que ya esperamos los 5 minutos que se requieren y ya estamos empezando. Muchas gracias. Yo voy a apagar mi cámara porque Huawei decidió que lo mejor era poner la cámara en el teclado y yo tengo la computadora levantada, entonces se complica. Así que con su permiso, apagamos esta cámara y empezamos, ¿sí? Con lo que sería la presentación. Me gustaría saber si todos están viendo mi presentación en este momento. Sí, listo, ya se Bien. puede ver. Perfecto, muchísimas gracias.
Entonces, esta presentación es de data, como le decía, vamos a hacer un laboratorio de glue en vivo, como para que ustedes vean cómo funciona la consola específicamente en este servicio. Entonces, la presentación es cómo monetizar tus preguntas con Data Analytics, ¿sí? La síntesis y el objetivo de esta junta es revisar el modelo fundacional de procesamiento de datos a través de AWS, hacer una demo de Glue Data Brew, ¿sí? Y finalmente cerrar con lo que es cómo monetizar tus preguntas con Data Analytics. Entonces, me gustaría empezar esta presentación con una imagen, ¿sí? Esta imagen que ustedes están viendo, ¿sí? Va a ser una imagen que para mí va a ser muy importante para cerrar toda esta plática, ¿sí? Toda esta reunión, toda esta exposición que yo voy a hacer, ¿sí? La conclusión de esta junta, ¿sí? Va a estar dada muy asociada con esta foto, ¿sí? Que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿sí? Dando inicio a los contenidos, ¿sí? Me gustaría hacerles a ustedes algunas preguntas como para orientarnos, ¿sí? Y como ustedes saben, estoy hablando yo, pero básicamente somos compañeros, nos estamos apoyando y estamos haciendo básicamente una transferencia del conocimiento, ¿no? Entonces, me gustaría si me podrían dar su nombre y comentarme qué esperan de esta sesión. No sé si alguien quiere participar. Vale, yo sí. Mi nombre es Raúl López y pues más que nada me gustaría conocer la tecnología que estás comentando y Sí, poder aplicarla tal vez en proyectos pequeños o probarla más que nada. muchísimas gracias, Raúl. Realmente estás en un webinar donde vas a aprender bastante sobre este servicio. Sí, porque además vamos a ver la demo, pero yo voy a dar muchos detalles asociados a cómo ejecutarla, ¿no? Entonces es bastante práctica en ese sentido. La siguiente pregunta sí sería ¿a qué se dedican sus empresas? Si pueden contar un poquito de qué van sus negocios. Y sé que somos pocos, Raúl, no sé si vos querés contar también, cómo Sí, para ayudar. pues hay varios giros. El principal es la educación. Ah, buenísimo, perfecto. Muy, muy interesante. La educación es algo que, o sea, está jalando muchísimo porque cada vez se dan más cursos ya sobre todo, ¿no? A continuación, ¿cuántas unidades de negocios tienen? ¿Sí? No sé si vos, Raúl, también, que voy a interactuar con vos bastante. Sí, el me- número exacto no lo sé, pero creo que es mayor a 3. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Y si tienen lanzar nuevos productos. Esa sí la desconocería, eh, pero creo que de momento no. Perfecto, Creo que perfecto. para este año no. Y la última que tenemos es si tenemos claros cuáles son nuestros objetivos de negocio. O sea, qué está buscando desarrollar la empresa como negocio. Sí, son desarrollos para, como te comentaba, de educación, referente a educación en línea. Excelente, excelente. Entonces, si hablamos de decisiones basadas en data. Actualmente transitamos el paradigma de que la data debe ser la base de todas las decisiones y las decisiones siempre tienen un fin, es decir, unos objetivos. A través de la construcción de una data sólida y bien categorizada, consultores externos como nosotros de CloudUp podemos generar opiniones y recomendaciones fundamentadas sobre lo que acabo de preguntarles.
cómo estamos en nuestro negocio, cómo podemos diversificarnos y qué productos serían relevantes lanzar. ¿Por qué? Porque la data es todo. Yo puedo tener estudio de mercado, puedo tener consulta de focus group, puedo relevar el mercado de diferentes formas, ¿sí? Poniendo foco en los precios, poniendo foco en los costos, ¿sí? Para conseguir información. Entonces, ¿sí? Siempre lo primero será formular las preguntas correctas y luego trabajar activamente en recolectar información relevante, tanto interna como externa, para construir nuestra data y con ello nuestro caso de negocios. Entonces, cuando nosotros hablamos de información relevante, estamos hablando de generar un caso de estudio y de buscar asociaciones entre las variables. Y eso es básicamente la correlación, ¿no? Encontrar relación causa-efecto entre distintas variables. Ahora, yo les pregunto, ¿sí? ¿Qué son los datos? No sé, vos, Raúl, digamos, o alguien, alguna otra persona, si quiere arrojar alguna definición improvisada de qué incluyen los datos. Perfecto. Entonces, les doy yo la definición de los datos, ¿sí? Los datos son hechos detectados que efectivamente ocurrieron y que nos permiten lograr un conocimiento exacto del hecho y deducir las consecuencias asociadas. Como pueden ver, hay varios elementos y yo en el siguiente slide los voy a puntualizar, ¿sí? Son hechos, o sea, sabemos que efectivamente ocurrieron, ¿sí? Fueron detectados, fíjense qué interesante, porque nosotros no detectamos todo lo que sucede. Entonces, hay datos que pueden ser altamente relevantes, ¿sí? Que no fueron detectados, ¿sí? No los estaríamos tomando, no estaríamos comprendiendo cómo funcionan, ¿sí? La tercera, comprobamos que ocurrieron, ¿sí? Vemos de que realmente sucedieron, tenemos la forma de comprobarlo. La siguiente, nos permiten lograr un conocimiento exacto del hecho, ¿sí? Y podemos deducir las consecuencias. Fíjense qué rica que es la definición de los datos y nos vas dando varios puntos de vista sobre lo que está sucediendo. Permítame un segundo nomás. Perfecto. Entonces, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros armamos, las preguntas que muy amablemente Raúl me contestó al principio, ¿yo qué puedo hacer con estas preguntas? Puedo hacer una base de datos, ¿sí? Ordenando todas estas preguntas y respuestas de forma tal de conseguir esta base de datos, ¿sí? Consulto, ¿me están escuchando todos bien, no? Sí, claro. Sí. Perfecto, Raúl. Muchísimas gracias. Entonces, lo que yo les pregunté y que Raúl me contestó, yo ahora lo estoy ordenando. ¿Qué busco en esta plática? ¿Sí? Yo puse algunas cosas generales, como conocimiento general de AWS, servicios específicos de AWS, mejores prácticas y estrategias, o poder hacer networking, o sea, conectarnos con gente del ramo. ¿Sí? En los casos de negocio, yo puse, sí, bueno, hacer una migración, que es algo que, bueno, siempre se va a hacer, digamos, de on-premise ya directamente a la nube, tener mi sitio web altamente disponible, ¿sí? O well architected, o sea, las buenas prácticas en la nube, ¿sí? En los tipos de empresa, ¿sí? Puse como ejemplo
una empresa manufacturera, una empresa de servicios, ¿sí? Un grupo gastronómico. En los verticales puse solamente algunos temas aleatorios, ¿sí? Con los nombres de las personas que están participando en este webinar, lo ilustré con medallistas mexicanos, ¿sí? Y el presupuesto puse paga Amazon, presupuesto 1, presupuesto 2. Perfecto. Entonces, fíjense de que en la data que yo estoy en mi base de datos, yo solamente tengo la información sobre lo que pregunté. Por lo tanto, cuán importante es hacernos las preguntas correctas, porque solamente sobre ello voy a recabar data, solamente sobre ello voy a recabar información. Perfecto. Entonces, acá vamos a ver el modelo fundacional de procesamiento de datos, ¿sí? Que incluye la ingesta de los datos, la orquestación, la catalogación, el procesamiento de los datos, el data target, ¿sí? Y el consumo de los datos. Como todo, ¿sí? Lo más importante es empezar con el fin, ¿sí? Entonces voy a empezar con el consumo de los datos y en este consumo de los datos yo claramente tengo que tener presente qué nos trae por aquí, qué queremos hacer, ¿sí? Y ahí aparecen nuestros objetivos, ¿sí? Que pueden ser lanzar nuevos productos, que pueden ser armar casos de negocios, operaciones, la inteligencia artificial que está muy en boga o la parte de ventas, ¿sí? Después, en el data ingestion, ¿de dónde viene tu data? ¿Sí? Y yo me voy a encontrar con distintas formas y formatos de los datos, ¿sí? Que pueden ser, como les comentaba, una base de datos, un archivo XLS, CSV, GML, ¿sí? Puede ser un RP, ¿sí? Un dispositivo IoT o pueden ser imágenes. Entonces, yo voy a tomar toda esta información del origen, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Un pantano de datos. Este pantano de datos, ¿sí? A través de un proceso de orquestación, catalogación y procesamiento, ¿sí? Que incluye la validación, limpieza, transformación, etcétera, ¿sí? Yo voy a conseguir lo que es un data lake. Y esa es el esquema general, ¿sí? Porque obviamente nos interesa mucho ir a los basics, ¿sí? Para que la gente pueda comprender perfectamente de cuál es el modelo, qué es lo que estamos haciendo. Ahora, fíjense que atrás de justamente esta explicación general, yo tengo ya la arquitectura de AWS, ¿sí? De que en este caso tiene foco en Glue, ¿sí? Y claro, en la parte izquierda tenemos toda la ingesta de los datos, en la parte central tenemos todo el procesamiento y en la parte derecha tenemos ya lo que sería el consumo y data target, mejor dicho, data target y consumo de los datos. Entonces, nosotros en la ingesta de los datos, en esta arquitectura, ¿sí? Podemos tener eventos o un streaming de información, ¿sí? Podemos tener una base de datos on-premise, ¿sí? Podemos tener Cloud Data Stores, ¿sí? Puedo tener también una aplicación de Salesforce, ¿sí? Que este sería el caso de SaaS Applications, ¿sí? Y yo toda esta información la tengo que transportar a la nube, ¿sí? Todo lo que sea streaming, voy a utilizar Kinesis o Kafka, ¿sí? En lo que es el on-premise, un Database Migration Service, ¿sí? Y para básicamente Salesforce, AWS con su marketplace me brinda conectores para efectivamente llevar toda esa información y generar este pantano de datos, ¿sí? Después en lo que es la orquestación, voy a utilizar servicios como Glue Workflow, ¿sí? Step Functions, ¿sí? En la catalogación es muy importante utilizar los crawlers, ¿sí? Y Glue Data Catalog, ¿sí? Para
utilizar después en el procesamiento, ya sea Glue o Glue Studio o Glue Data Brew, que es el servicio que vamos a ver nosotros, ¿sí? Para finalmente construir el Data Lake, ¿sí? En el Data Target, ya sea a través de un S3 de Redshift, ¿sí? Y lógicamente utilizar, consumir estos datos a través de QuickSight, Athena, SageMaker o Elastic Map Reduce, ¿sí? Que es básicamente un warehouse de datos que se puede utilizar con otra información que venga de otro lado para realizar nuevamente un proceso ETL, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Y acá abajo tenemos básicamente CloudWatch, CrowdStrike y SNS para el envío de los mensajes, ¿sí? Ante cualquier evento eh, para poder hacer ello, ¿sí? Entonces, la pregunta para ustedes sería ¿en qué parte del proceso se encuentran? Y no sé si alguien me quiere comentar, me quiere indicar en qué proceso, si ya hicieron algunas pruebas. Le cedo la palabra. Bueno, ¿está Raúl todavía? Sí, sí, aquí sigo. Muchísimas gracias, Raúl. Te digo, yo no estoy viendo nada de cuántas personas hay ahora, si se fueron, si se agregó alguien más. Mi pregunta sería básicamente, digamos vos que ya te hice alguna pregunta, si ya empezaste con este proceso de ETL, de migración a la nube, etcétera. Yo en lo personal todavía de momento no me ha tocado manejar esa parte. En la parte de teles con AWS. He manejado con otras plataformas, pero con AWS no. Por eso mi interés Perfecto. de saber la parte de AWS Glue que comentabas. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, lo siguiente que nosotros vamos a ver ahora, ¿sí? Va a ser justamente Glue Data Brew, ¿sí? Entonces, ¿qué es Glue Data Brew? Es una herramienta que facilita a los científicos de datos la preparación de los datos con una interfaz visual interactiva que permite modelar datos sin necesidad de escribir código, ¿sí? Con DataBrew podemos visualizar, limpiar, normalizar fácilmente petabytes de datos directamente desde su data lake, almacenes de datos, ¿sí? Y cuando hablamos de ellos nos referimos a S3, Redshift, Aurora, RDS, database de conexiones Java, ¿sí? Etcétera. Se pueden elegir entre más de 250 transformaciones preestablecidas o prediseñadas para automatizar las tareas de preparación de datos sin necesidad de escribir ningún tipo de código, ¿sí? Y una vez preparados los datos, se pueden utilizar de inmediato para análisis o para machine learning, ¿sí? Entonces, y me faltaba lo más importante, digamos que es una de las principales características de la nube, que solo se pagará por lo que se utiliza, sin compromiso inicial. Entonces, lo que nosotros acabamos de leer está escrito acá. Tenemos un origen de datos, ¿sí? Que como pueden ver no los quiero aburrir, ¿sí? Tenemos todos estos orígenes que van a pasar a Glue Data Brew, ¿sí? Y nosotros acá, ¿sí? Vamos a poder utilizar diferentes herramientas para generar, digamos, lo que sería el ETL, modelos de SageMaker, Notebooks, QuickSight, Insights, ¿sí? De todo lo que es nuestra información. Entonces, ¿cuáles son los elementos de Glue Data Brew? ¿Sí?
Vamos a tener un dataset o conjunto de datos, proyectos, recetas, trabajos en sí mismo o jobs y el linaje de los datos, así como el perfilado de los datos. Entonces, vamos a dar una breve descripción de cada uno de ellos. ¿Qué es un dataset o un conjunto de datos? Es simplemente un dataset, un conjunto de datos que son filas o registros que se dividen en columnas o campos que luego serán preparados y transformados, ¿sí? Glue Data Brew puede trabajar con datos de cualquier fuente y se conecta directamente a una lista cada vez mayor de almacenes de datos. Para Glue Data Brew, un conjunto de datos es solamente una conexión de lectura, no afecta la información de origen. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un origen de datos, cuando yo cargo esa información en un dataset, yo estoy generando otro reservorio de información que no tiene nada que ver con la base de datos y por lo tanto yo no voy a modificar la información de origen. Eso siempre se va a mantener intacto, ¿sí? Ahora, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es el espacio de trabajo interactivo, ¿sí? Donde se van a preparar los datos, ¿sí? Con un proyecto de datos se administran los datos, las transformaciones y los diferentes procesos programados. El siguiente punto es una receta, ¿sí? Una receta es un conjunto de instrucciones o pasos para los datos sobre los que desea que Glue Data Brew actúe. Entonces, una receta puede tener muchos pasos y cada paso puede tener muchas acciones. Estas recetas se pueden descargar y reutilizar en otros proyectos. Y también se pueden publicar varias versiones de las recetas. ¿Qué son los trabajos? Glue Data Brew se encarga de transformar sus datos ejecutando las instrucciones que se configuró con la receta. El proceso de ejecución de estas instrucciones se denomina trabajo, pudiendo tener una programación preestablecida. ¿Qué significa esto? De que yo cada tanto puedo dejar seteado que se actualicen la información con un trabajo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver también en esta demo es el linaje de los datos, ¿sí? ¿Qué es un linaje de los datos? ¿Sí? Glue Data Brew realiza un seguimiento de los datos en una interfaz visual para determinar su origen, lo que se denomina linaje de datos. Esta vista muestra cómo fluyen los datos a través de diferentes entidades desde su origen. Y finalmente, ¿sí? ¿Qué es un perfil de datos? ¿Sí? El perfil de datos informa sobre la forma existente de los datos, ¿sí? Incluido el contexto del contenido, diferentes estadísticas, la estructura y las relaciones de los datos, ¿sí? Entonces, acá, digamos, yo lo que tengo para hacer de forma práctica, ¿sí? Es esta empresa ABC, que es un minorista en línea de productos para mascotas, que recientemente lanzó una nueva línea de juguetes, esperaban que fuera un éxito, pero las ventas de algunas regiones estuvieron por debajo de las expectativas. Entonces, ¿sí? El equipo necesita analizar y transformar los datos de los clientes, productos y ventas para comparar y contrastar las ventas de las líneas de juguetes antiguas, ¿sí? Versus la nueva, identificando códigos postales sin utilizar código. Acá cuando dice sin utilizar código, ya tenemos, ¿sí? El indicio de que tenemos que utilizar Glue Data Brew en el procesamiento de la información. Entonces, sí, como ustedes saben, cuando uno hace los laboratorios podemos demorarnos 2 horas solamente esto. Yo tengo que resolver todo el webinar en 1 hora, por lo tanto, sí me interesa de que entiendan qué vamos a hacer, pero
Vamos a hacer solamente la primera parte del laboratorio, ¿sí? Yo acá tengo 3 bases de datos que están en S3, ¿sí? Tengo Customer, Sales y Productos, ¿sí? Que yo los voy a introducir, ¿sí? En Glue Data Brew. Y de toda esta información voy a generar 2 tablas nuevas, ¿sí? Que va a ser el total de las ventas por producto y código postal, ¿sí? Y un archivo, una información directamente para realizar campañas de marketing por código postal que después yo lo voy a consumir en QuickSight para poder revisar todos los datos, ¿sí? O sea, poder reportear y compartir bien esta información. Entonces, ¿sí? Lo que me interesa mucho es que entiendan cómo funciona. ¿Sí? En este caso yo tengo las 3 bases de datos, en este caso son CSV y como les comentaba están en S3. ¿Sí? Yo voy a hacer la explicación solamente de Customer, aunque bueno, con nosotros también es parecida. ¿Sí? Sí, perdón. Hablé con Eric hoy y me dijo que efectivamente al parecer él todo lo maneja. Sí, perdón, no sé si alguien me quería decir algo. Perfecto. Entonces, vamos a tomar la base de datos Customer, ¿sí? Y vamos a subirla a Glue como un dataset, ¿sí? Y yo lo que voy a tomar, ¿sí? La previsión es de revisar los datos personales, ¿sí? Estos datos PI, de forma tal, ¿sí? De que yo pueda ocultar los datos personales. ¿Cuáles son los datos personales? Sí, cómo se llama una persona, dónde vive, su fecha de nacimiento, una tarjeta de crédito, su número de seguridad social, ¿sí? Con este dataset, ¿yo qué voy a hacer? Voy a generar un proyecto de forma tal de trabajar los datos, ¿sí? Todo lo que yo trabaje en un proyecto es una receta, ¿sí? Son los pasos de limpieza, normalización, etcétera. Y una vez que yo ya lo deje listo, tengo que construir un trabajo, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la transformación que vamos a hacer, ¿sí? Y finalmente, los trabajos son los que se consumen en QuickSight. Perfecto. Entonces, yo ahora ya directamente paso a la demo. ¿Todos están viendo? No sé si alguien me puede contestar. Hola. Alguien, si me puede contestar, por favor. Raúl, digamos gracias, Raúl. Alguien, si me puede contestar, por favor. Bueno, ok. Vamos a seguir, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer acá va a ser básicamente conectar un nuevo dataset, ¿sí? El dataset se va a llamar Customer, ¿sí? Y como podemos ver, ¿sí? Acá en lo que es los tipos de conexiones, tengo las conexiones con S3, con Redshift, con Java, ¿sí? Etcétera. Entonces yo directamente voy a poner el nombre del bucket donde yo tengo alojada esta información, ¿sí? Esta información la tengo en Data Files, ¿sí? Y acá tengo la base de datos, ¿sí? de Customer, que es un archivo CSV, ¿sí? Y lo que voy a tomar la previsión es darle la indicación de que
están separados los campos por comas y que me tome los datos, ¿sí? Las primeras filas como los encabezados. Entonces directamente voy a crear este dataset, ¿sí? Una vez de que yo ya tengo creado el dataset, ¿sí? Lo que yo voy a hacer va a ser iniciar un perfilado de los datos para saber cómo son mis datos. Entonces, acá justamente voy a poner, voy a tomar el nombre ya predefinido, que es Customer Profile Job, ¿sí? Voy a hacer que lo aplique a todo el dataset, ¿sí? Porque quiero saber de todo el dataset cómo está compuesto, ¿sí? Acá voy a indicar, ¿sí? Dónde quiero que me deje el output, ¿sí? Yo ya tengo una carpeta previsto para ello, entonces ingreso al bucket de Glue que ya tengo previsto y acá, ¿sí? Sería Profile Output, ¿sí? Como pueden ver, es un archivo JSON que se va a estar generando, ¿sí? Y acá, digamos, en los que son los, los niveles de configuración, yo sí quiero que en este perfilado de datos me indiquen las filas que tengo duplicadas, ¿sí? Y acá tengo la información personal que le voy a dar clic para que efectivamente me indique cuáles son, ¿sí? Las filas, columnas, celdas donde tengo información personal. Voy a señalar todas las categorías, ¿sí? Y directamente voy a empezar a realizar este trabajo. Perdón, lo que me faltaba era, obviamente, dar el permiso para el cual yo ya tengo creado el rol. Entonces, acá empezamos a ejecutar el perfilado, ¿sí? Esto se va a demorar como máximo 5 minutos, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a empezar, ¿sí? Con la segunda parte de la demo en la cual nosotros vamos a realizar una transformación de los datos, ¿sí? Entonces, esto lo dejo por aquí. Directamente cuando voy a un dataset, ¿sí? Veo que tengo el dataset de Customer, donde podría ver, ¿sí? El perfilado de los datos que sigue en progreso, ¿sí? Y básicamente lo que yo voy a hacer va a ser crear un proyecto. Acá, como pueden ver, en la parte izquierda tengo los datasets, los proyectos, las recetas. Acá tengo o sea, esto es Data Quality Rules, ¿sí? Son reglas de calidad y los trabajos. Entonces, yo voy a ir a los proyectos y voy a crear un proyecto nuevo, ¿sí? Que se va a llamar Clean Customer, ¿sí? El nombre de la receta, como pueden ver, va a ser el mismo. Voy a elegir el dataset Customer, ¿sí? Y acá me dice cómo quiero que sea esta muestra, ¿sí? Yo puedo tomar, en este caso, las primeras 1000 filas, ¿sí? O puedo tomar random, ¿sí? Aleatorio, pero que sean 1000 filas para tener una idea de de mi dataset, ¿no? Entonces, lo único que me falta es utilizar el permiso de Glue Data Group para crear este proyecto, ¿sí? Y como vemos, se me está empezando a abrir lo que es todo el dataset, ¿no? Que estamos por empezar a trabajar. En el mientras que los recursos se van aprovisionando y que se va desplegando todo, yo voy a chequear, ¿sí? Si ya está listo. Vemos que sigue en progreso. Por lo tanto, vamos a continuar trabajando en esta solapa, ¿sí? Ya vemos de que hay un 34%
¿sí? Del avance de este dataset, un poco contándoles sobre esta herramienta. A la izquierda sí se ve dataset, proyectos, etcétera, pero acá tengo las 250 tipos de transformaciones que yo puedo ejecutar, que incluyen filtros, columnas, limpieza de los datos, si hay datos que están perdidos, duplicados, etc. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Un poco a revisar lo que es este dataset, ¿sí? Vemos que tengo una columna con el ID del cliente, ¿sí? Acá me aparecen unas estadísticas, digamos, donde me dice varias cosas sobre la mediana, el mínimo, el promedio, el modo y el máximo, ¿sí? Que por cuestiones de tiempo no vamos a entrarnos mucho, pero o sea, son muy interesantes, ¿sí? Fíjense que acá en mí, digamos, lo que son los prefijos, solamente por dar un dato, tengo 32,9% de Mister, 29,4% de doctores, etcétera, ¿sí? Después tenemos el nombre de la persona, el primer nombre, el nombre del medio, que esto va a ser interesante en el futuro, ¿sí? Porque vemos que están todos vacíos, por lo tanto, ya voy sabiendo de que lo vamos a eliminar. El apellido, ¿sí? Después tengo acá sufix, que como vemos también están todos nulos, no hay nada. El sexo, ¿sí? Femenino o masculino. La fecha de nacimiento y la dirección, ¿sí? Que como podemos ver están separadas por puntos y comas, ¿sí? Y sería el número de puerta, la calle, la ciudad y el código postal, ¿sí? Y no se llega a ver, en este caso sí, y tenemos el país, ¿sí? Entonces, en lo que sería esta transformación de datos, ¿sí? Yo, el primer paso que voy a dar va a ser hacer una fusión, ¿sí? Entonces, voy a utilizar merge, que es de fusión, ¿sí? Porque, ¿qué voy a hacer básicamente? Voy a juntar el prefijo, el primer nombre y el apellido en una sola columna. Entonces pongo prefix, first name, last name, ¿sí? Entonces ya tengo las tres columnas. Quiero que esto esté separado por un espacio, ¿sí? Como pueden ver, le acabo de dar un espacio, ¿sí? El nombre de esta nueva columna va a ser name, ¿sí? Y acá me dice si yo quiero aplicarlo a algunas filas o a todas. Vamos a poner obviamente a todas. Y este botón es muy importante, ¿sí? Porque cuando no estamos muy seguros, podemos hacer un preview. Entonces, ¿sí? En este preview, ¿sí? Vemos el origen, que tenemos prefix, name y last name, y vemos que todo esto va a pasar a estar en una sola columna. Ahora, obviamente, para que los cambios se ejecuten, tengo que aplicarlo, ¿sí? Y como podemos ver, ¿sí? Ya en la nueva columna name, ¿sí? Tengo todos los campos que acabo de juntar. Como están los nombres con mayúscula, yo qué voy a hacer, voy a utilizar esto a que lo cambie a capital case de forma tal, ¿sí? De que yo pueda cambiar esto y solamente las primeras letras me queden con mayúscula. Entonces, fíjese, de todo mayúscula, ahora estamos pasando a esta versión, que es una versión, digamos, como para dar un formato un poco más lindo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como siguiente paso, vamos a borrar, ¿sí? Algunas columnas que no tienen
que no están aportando ninguna información, y estas son las columnas de middle name y suffix, ¿sí? Entonces, como yo siempre les digo, podemos hacer un preview de lo que estamos por hacer, ¿sí? Y me marca estas dos columnas, ¿sí? Entonces, aplicamos este cambio. Perfecto. El siguiente paso va a ser darle formato a la fecha de nacimiento, ¿sí? Que como podemos ver está un poquito desordenado. Entonces yo voy acá, voy directamente al formato, ¿sí? Y acá me aparecen formatos que yo quisiera utilizar. Yo en este caso voy a utilizar día, mes y año, que es mucho más usado en Latinoamérica, ¿sí? Y simplemente voy a dar un preview, digamos, haciendo un poco de énfasis de que siempre podemos previsualizar, ¿sí?, estos cambios, y vemos de que ya las fechas se van ordenando. Y le vamos a dar a aplicar. Ahora, el próximo cambio que vamos a hacer, ¿sí?, va a estar relacionado a la dirección, a address, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a limpiar, ¿sí?, este símbolo de I, que yo me imagino que lo están viendo acá, el corchete, que también están acá, que son dos tipos de corchete. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la función clean, ¿sí?, caracteres especiales. ¿Cuál es la columna donde voy a ejecutar eso? Dirección, ¿sí? Pero yo voy a hacer que solamente los caracteres que yo le indique sean los que pasen a estar limpiados, ¿sí? Y como saben, la limpieza de todo el dataset es una de las funciones más importantes de toda la data. Y simplemente voy a hacer un preview, ¿sí?, para que ustedes vean de que los previews realmente ayudan y funcionan, ¿sí? Y pasamos a ver, ¿sí?, el origen y cómo me pasan a quedar los datos limpios, ya sin todos los caracteres especiales. Entonces, a mí que me faltaría aplicar estos cambios, y como ustedes pueden ver, ¿sí?, sigo agregando transformaciones en mi receta, ¿sí? Toda esta es mi receta que tiene que ver con unir las columnas, ¿sí?, cambiar el formato del nombre, borrar columnas, etcétera, ¿sí? Entonces, sigo enriqueciendo mi receta. Perfecto. El siguiente paso que nosotros vamos a hacer va a ser desglosar lo que es address, ¿sí?, en diferentes campos para que me quede separada esta información. Por lo tanto, yo voy a utilizar la función split, ¿sí? En este caso hay un solo delimitador, ¿sí? Voy a utilizar address, ¿sí? El delimitador es el punto y coma, como podemos verlo, ¿sí? Tengo 4 delimitadores y lo voy a aplicar a todo el dataset. Como siempre les comento, hacer el preview nos ayuda a poder visualizar si lo que estamos haciendo es correcto. Entonces vemos el número de puerta, el número de la calle en otra columna, la ciudad, ¿sí?, el código postal y el país. Y aplicamos estos cambios. El próximo paso va a ser simplemente cambiarle el nombre a estas columnas, ¿sí? Esta que tengo acá es la ciudad.
Como podemos ver, ya se cambió el nombre de la columna, ¿sí? Este es el código postal, entonces le vamos a poner zip. Aplicamos el cambio. Y el siguiente punto es cambiar la dirección. Perdón, address 5 sería por país. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a trabajar en el dataset es poder enmascarar todos los datos sensibles. ¿Sí? ¿Qué significa esto? De que yo, digamos, voy a ocultar de alguna forma los caracteres sensibles de las personas. Entonces, yo voy a elegir las columnas de fecha de nacimiento, el número de puerta y la calle, ¿sí? Y voy a hacer de que pongan acá hashtag, ¿sí? O gato, para que no se vean esta información sensible. Y como siempre les comento, hacemos el preview, ¿sí? Y pasamos, ¿sí? Básicamente a ocultar esta información que va a ser procesada, pero no va a poder ser visualizada salvo, digamos, de que eventualmente la persona tenga los permisos. Y aplico este cambio, ¿sí? Y me acabo de terminar la receta con los 10 pasos, ¿sí? Y rápidamente voy a pasar al linaje de los datos, ¿sí? Que era un trabajo que estábamos ejecutando, ¿sí? Y bueno, lo primero que tenemos es que está listo desde hace 15 minutos, ¿sí? Me dice de que tengo un total de 10.000 filas, 9 columnas, ¿sí? Una columna con datos enteros, con números enteros, y 8 columnas con alfanuméricos, ¿sí? Y acá me da una idea de las tablas, ¿sí? De las celdas que tienen campos válidos, ¿sí? Y acá que están perdidos. Y lo mismo con las filas, que vemos que estaría completo. Y en este caso, ¿sí? Vemos la información sensible que yo les comentaba, ¿sí? Y vemos de que el 44% de las columnas cuenta con información sensible y el 100% de las filas, ¿sí? Como les decía, por motivo de tiempo, no vamos a adentrarnos mucho más, ¿sí? Simplemente me queda mostrarles la parte del linaje de los datos, donde yo puedo, ¿sí? Básicamente, desde un S3, conectar a un dataset llamado Customer, ¿sí? Acá tengo un trabajo que es el perfilado de los datos y que está guardado justamente en un S3 con un formato JSON. ¿Sí? Lo último que me faltó, ¿sí? De esta parte es que ahora que yo ya tengo lista esta transformación, voy a crear un trabajo que se va a llamar Clean Customer, ¿sí? Tengo asociada la receta, quiero que sea un archivo CSV que esté alojado en S3, ¿sí? En esta cuenta de AWS, acá voy a poner demo, ¿sí? Vamos a elegir bien el output para que me quede en la carpeta adecuada. Vamos a seleccionar aquí. Aquí ya podemos ver de que tengo este archivo JSON del perfilado de los datos, ¿sí? Y lo último que me falta es dar el permiso para el cual utilizo el rol que ya tengo preestablecido y creamos el trabajo. Eso sería, ¿sí? La demo que nosotros tenemos para ver. Ahora sí voy a continuar con la presentación, ¿sí? Yo acá tengo todos los pasos que venimos haciendo. Nosotros hicimos hasta la transformación estándar, después continué una transformación avanzada.
como para que solamente sepan, digamos, de que está todo organizado, ¿sí? Y el consumo de los datos en QuickSight, ¿sí? Pero vamos a retomar esta imagen, ¿sí? Y como yo les decía al inicio de esta presentación, esta imagen iba a ser muy importante para cerrar esta plática, ¿sí? Y yo, digamos, con esta imagen les presento a Pedro Algorta. Y ustedes me dirán, ¿sí? ¿Quién es Pedro Algorta? Que es el señor que tiene la boina, y el muchacho de la derecha es un actor de la Sociedad de la Nieve, ¿sí? Pedro Algorta, ¿sí? Es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes o La Sociedad de la Nieve, ¿sí? Que es la película que salió recientemente. Pedro siempre fue una persona tímida e introspectiva, y en todas las historias siempre tuvo un rol terciario o marginado. Siempre su foco, según lo que él me dijo, ¿sí? Fue trabajar para el grupo. Cuando Pedro volvió de la montaña, pudo terminar su carrera de licenciatura en economía y luego obtuvo un MBA en la Universidad de Stanford. Está casado y tiene 3 hijos y 2 nietos. Mientras yo cursaba mi máster en el ITBA, que sería similar al Tecnológico de Monterrey, Pedro nos dio una plática, ¿sí? Y nos reconoció su rol dentro de la Sociedad de la Nieve, y que él no era, desde su punto de vista, un líder clásico, ¿sí? ¿Y qué nos dijo Pedro? ¿Sí? Nos dijo que él consideraba haber sido importante porque él hizo las preguntas correctas al grupo, y que hacer las preguntas correctas es quizás lo más complejo de resolver un problema. Y eso también es parte del liderazgo. Entonces, ¿sí? Yo hablo en esta plática de un liderazgo con preguntas, ¿sí? Y acá podemos ver la PIA de Pedro Algorta en la montaña, ¿sí? Entonces, este liderazgo, ¿sí? Tiene que incluir hacernos las preguntas correctas, ¿sí? Es súper importante hacernos las preguntas correctas. Necesitamos para ello generar el espacio, lograr la distancia y poder crear, ¿sí? Con este espacio, nuestro mejor futuro posible. Y es necesario soñar. Este es un espacio rico en búsqueda e investigación. No pensemos en fallar o en no fallar, sino en cómo podemos innovar y tomar los riesgos para dar el salto. Hacerlo en equipo puede ser definitivamente muy enriquecedor por todas las variantes y el acompañamiento, el soporte que podemos sumar. Entonces, yo en esta arquitectura de AWS, ¿sí? Me tomé el atrevimiento de hacer una mejora, según la considero yo, ¿sí? Y de poner a Pedro Algorta al principio del orígenes de los datos para poder hacernos las preguntas correctas, y en los orígenes de la información poder recolectar los datos que realmente necesitamos, ¿sí? Para poder generar un proceso ETL, un procesamiento de datos que realmente sea rico y valioso para nuestra organización. Y con esto estamos terminando, ¿sí? el webinar, ¿sí? Acá tienen mis datos, ¿sí? Si alguien me quiere contactar. Y finalmente el código QR, el sitio web de CloudApp y un mail de contacto si quieren tener alguna ayuda, colaboración con nosotros. Muchas gracias.
Gracias, Max. Gracias a ustedes. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Estoy contento que terminé a las 11 en punto. No sé si alguien me quiere hacer alguna consulta. De mi lado, no, de momento. Gracias. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal, Román, Jenny? Un gusto Hola, hola, ¿qué tal? saludarlos. Igualmente, gracias y por la sesión. Sí, bueno, yo lo que estaba tratando es que sea práctica para que obviamente se vea el laboratorio. Como pueden ver, a mí lo que me parece muy interesante es que se puede hacer muchísimas transformaciones, que los orígenes son muchísimos, ¿sí? Y nada, se puede escalar a petabytes de datos, que es una locura, ¿no? O sea, es muchísimo. Sí, no sé si hayas trabajado ya con Apache Iceberg, por ejemplo, creo que no mencionaste, ¿no? Pero ahora como que también es medio tendencia, como que se ha hecho, bueno, o sea, varios vendors también se integran para no duplicar la información ya, y tenerla medio versionada y así, ¿no? Como que Claro. se ha hecho medio popular, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que está muy bueno es que cada vez hay más conexiones, ¿sí? Sí. Es algo muy creciente y bueno, como todos sabemos, la consola está cambiando a diario, así que nada, seguramente vamos a ir teniendo muchas más novedades y lo que también está muy bueno es el tema de que bueno, no necesitamos saber código para poder hacer transformaciones. No les quiero mentir, si uno quiere hacer cosas complejas, sí, ya se complica un poco. Pero Sí, bueno, como que, digamos, digo, de lo que mostrabas para la parte de limpieza, pues, sí se ve muy bien, ¿no? Pero tal vez ya algo más complejo, sí. sí, pero realmente hay muchas cosas que se pueden hacer y la verdad que está muy bueno el servicio. Y lo que está buenísimo, desde mi punto de vista, es bueno, la complementariedad de todos los servicios de AWS, porque ya una vez que uno limpia sus datos, genera todo el ETL de manera perfecta, ¿sí? Ya podés conectarlos con todos los servicios de SageMaker, ¿sí? O de QuickSight, ¿sí? Para que se consuman los datos y bueno, generar modelos de Machine Learning y IO, de inteligencia artificial, dependiendo lo que, o sea, cuál sea nuestra data, ¿no? Pero bueno, la base de todo es la data. Sí, perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Realmente espero mucho haber sumado como compañero, ¿sí? En esta búsqueda que nosotros todo el tiempo estamos haciendo de seguir mejorando tecnológicamente. Así que siempre yo, digamos, lo que doy, lo que brindo es desde ese punto de vista. Así que, digamos, en lo que duden, en lo que quieran, acá estoy para ayudarles y servirles. Bien. Muchísimas gracias, Max. Gracias a todos también. Muchísimas Bien. gracias entonces. Sale, gracias a ti, Max. Excelente día. Excelente fin para todos. Hasta luego. Igualmente. Bye, gracias.